Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida. Estamos acá iniciando la transmisión en vivo. Esperamos que nos puedan acompañar el día de hoy. Son como siempre unos 30-40 minutos como mucho y puedan ayudarnos a compartir este video y que puedan, bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, crítica, like, ahí está, comenten. Este espacio es para ustedes. Vamos a estar esperando un ratito ahí a que se empiece a conectar la gente. Sí, acá estamos. Gracias. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Disculpen un poquito la tardanza. Se me llegaron un poco tarde las niñas de la escuela. y, y bueno, y me tocó acomodarme en otra parte de la casa porque si no hacen un poquito de ruido ellas. El tema que quiero para hoy es, quiero compartir con ustedes obviamente la palabra del Señor, pero el texto clave lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, ahí para los que tengan Biblia o para los que estén anotando. Es algo que para mí es sumamente importante porque es parte del día al día que vivimos hoy. Es un tema de suma importancia, el cual no es la totalidad del tema que vamos a hablar hoy, pero es gran parte, que es la alimentación puesta en lo que, como hablamos la otra vez, hay que aprender a aceptar la ciencia dada por Dios, no la ciencia que quiere inventar hoy el hombre, separando la imagen de nuestro creador del ser humano, creando, manipulando el ADN humano, el ADN de las plantas, de los animales. No. La ciencia sana que demuestra que lo que el Señor nos dice es verdadero y fiel. Y debemos en parte creer o entender o escuchar o asimilar lo que la ciencia dice, porque la Biblia no es un libro de fantasía, ni de hadas, ni de cuentos de niños para ir a dormir. Es la mayoría de lo que está escrito, si no podríamos decir el 100%, es historia lo que hay en la Biblia, aplicada a la vida espiritual, a la vida del pueblo de Dios, pero al fin y al cabo no deja de ser relatos de historias verdaderas del día al día. Inclusive la misma profecía termina siendo relatos de historia, porque es historia que va a pasar. Y yo creo firmemente que la Biblia, lo que nosotros hemos recibido en este planeta, va a trascender por la eternidad, y yo creo que nos vamos a encontrar con estos mismos escritos en la vida eterna, porque en la vida eterna vamos a estar estudiando sobre justamente el sacrificio de nuestro Redentor mostrado en la historia del ser humano. Sin más preámbulos, me gustaría ir al texto clave, 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 19. Es un versículo, yo no sé ya si decir conocido, porque la palabra conocida a veces queda corta. Conocidísimo, usadísimo, muy leído. No hay mucho que decir en primera instancia del texto o en apariencia, porque es muy claro el texto. No hay nada que interpretar, no hay nada que, digamos, deducir. Es cortante y tajante y al punto. Perdonen, estaba en 2 de Corintios, una disculpa. 1 de Corintios capítulo 6, el versículo 19, dice:
¿O acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando nosotros entramos en ese camino, porque eso es lo que habla 1 Corintios capítulo 6, recomiendo lo lean al capítulo entero para tener, digamos, un mayor entendimiento de lo que vamos a hablar hoy. Cuando nosotros entramos en ese camino de, digamos, de la vida espiritual, ¿no? De ese camino con el Redentor y entregamos nuestra vida, porque a veces parece que no entendemos lo que es entregar la vida al Redentor. O sea, cuando usted va a la cultura donde vivió nuestro Redentor, a él le llamaban Rabí. Rabí no es nomás un maestro, como nosotros tenemos el concepto en la cabeza, maestro, ¿no? El de la escuela, el que nos enseña matemática, lenguaje, ciencias. No, era una figura para seguir. Y ser discípulo era justamente lo que acoplaba al rabí. O sea, si cuando yo soy discípulo de alguien, yo inclusive dejo mi vida para seguir a ese sujeto. Y eso era justamente lo que podemos ver con los apóstoles. Dejaron todo cuando Jesús los llamó, los invitó a ser pescadores de hombres, dejaron ahí mismo las redes y los siguieron. Entonces cuando nosotros entramos en ese camino con el Redentor, ya nuestra vida pasa a un segundo plano. ¿Ok? Yo no estoy diciendo ve y deja de trabajar, deja de estudiar, deja a tu esposa, a tus hijos tirados o a tu esposo. El Señor nos habla y cada quien sabe lo que el Redentor nos dice. Ningún ser humano es conciencia de otro ser humano. Pero lo que dice aquí el versículo 19 es claro. Es claro, como dije al principio, no hay vuelta que darle. ¿Acaso nosotros ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que vosotros no sois vuestros? O sea, ya tu vida no te pertenece. Vamos rápidamente a un versículo que voy a adherir. Génesis capítulo 1, la creación del hombre. Bueno, ahí está el flashazo, ¿no?, de la creación del hombre. Capítulo 2 está más explicado, pero dice el versículo 27, y creó Dios al hombre. Aquí está la palabra hebrea, obviamente, Adam, que Adam significa hombre, o raza humana, hombres. Al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando nuestro creador nos creó a nosotros en particularmente, y bueno, si uno va alrededor de la Biblia, uno se puede dar cuenta que hay otras creaciones. Están unos seres que aparecen en el libro de Ezequiel, están los querubines, está Satanás mismo, están los ángeles, que cotidianamente o fácilmente confundimos a Satanás con un ángel. Satanás tenía otra jerarquía y es otra creación. Elena lo explica muy bien y la Biblia también, no vamos a andar en eso. Pero dice aquí que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y lo recalca bien Moisés, que es el que está escribiendo acá. Varón y hembra los creó, ¿no? Ahí podríamos tocar otro tema de algunas ideologías que andan dando vueltas por ahí. Pero, ¿por qué Dios nos crea a su imagen y a su semejanza? Yo creo y encuentro una gran relación en lo que leímos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1,
perdón, el versículo 19, que nosotros somos templo de Dios. Y cuando Dios nos creó, Él creó un templo para que Él o su espíritu o Él mismo, Dios, Espíritu Santo, para decirlo más fácil, cohabite dentro de su creación. Y fíjense que generalmente no nos damos cuenta o queremos cortar los versículos ahí, pero esto sigue. Fíjense en el capítulo 1 de Génesis todavía, no me he movido de ahí. El versículo 19, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Si Dios crea a su criatura, a Adán, para que él sea su imagen y su semejanza, ¿cómo lo puede lograr eso? Bueno, número uno, lo crea para resguardar su espíritu mismo en su creación. Y número dos, ¿cómo se mantiene él en su espíritu dentro de su misma creación? Con la alimentación. Yo no encuentro aquí otra forma. Bueno, el Señor también les dijo, hay dos cosas, pero yo quiero, porque los dos puntos prácticamente los toca Primera de Corintios 6. Cuando usted lo lee, usted se puede dar cuenta. Hay dos puntos que ayudan a que el Espíritu de Dios se mantenga dentro de la criatura que Él creó. El número uno es la relación marital sana, porque ahí les dice en el versículo 28, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Y la otra forma, donde el espíritu de nuestro Creador se mantiene, de alguna forma poder decir, intacto, o puede morar dentro de nosotros, es por medio de la alimentación. ¿Y cuál es la alimentación que el Creador le dio a una creación perfecta? Le dio una alimentación perfecta. Lo dice ahí el versículo 29. He aquí os he dado toda planta que da semilla. A mí me gusta a veces hacer estos trucos, ¿no? De cambiar las palabras para tratar de despertar a la gente cuando estoy predicando. No sé si la gente se duerme cuando hablo. Espero que no. Pero lo hago igual por las dudas. Espero que el Señor no me castigue por hacer esto. Hace mucho que lo hago. ¿Acaso la Biblia dice lo siguiente? Y dijo Dios, he aquí os he dado todo refresco de cola. He aquí os he dado toda galleta empaquetada. O aquí os he dado todo alimento envasado. No dice eso. Es claro, y otra vez, lo mismo que Corintios, no hay vuelta acá. Nada más que nos enseñan a veces, tal vez los pastores o los líderes, que aún ni siquiera no han podido ellos mismos luchar contra la mala costumbre de una mala alimentación, generalmente nos saltean esto y no nos enseñan que la alimentación es crucial para mi vida espiritual. Y quisiera dar un versículo más para reforzar lo que estoy diciendo. O bueno, tal vez ni siquiera hace falta leerlo, lo hemos leído tantas veces. ¿Cómo entró, por decir de una forma, el pecado? ¿Cuál fue la debilidad del pecado? ¿No? Ese fruto agradable a la vista y deseable para alcanzar toda sabiduría. ¿Qué fue lo que Jesús venció como su primera gran tentación antes de empezar su ministerio? Pudo controlar el apetito. 40 días y 40 noches sin ingerir nada. Y Satanás fue lo primero que lo quiso engañar. Volviendo a 1 Corintios capítulo 6. Me gustaría ir avanzando en los versículos que hay antes
del 19, para que usted vea que los dos puntos que yo mencioné en Génesis, tanto la vida marital o las relaciones maritales sanas y la alimentación, son punto fundamental para que Dios pueda morar en un cuerpo sano o pueda tener su templo, que somos nosotros. Dicho sea de paso, hermano, hermana, que está escuchando, el concepto de ir a un templo, a una iglesia edificada, fue impuesta no por Jesús directamente, ni siquiera por él mismo en el desierto. La idea de ir a un templo, a una iglesia, a un edificio, fue implementada por la Iglesia Católica Romana. No estoy diciendo que usted no tiene que ir a la iglesia, no. Lo que estoy diciendo es que usted no confunda cuál es el templo y la habitación de Dios. Porque yo escucho muchas veces en la iglesia, ¿no?, que se le da gracias a Dios porque estamos en su casa. Bueno, ese concepto de que una iglesia es la casa de Dios y que Él ahí vive y que yo lo voy a ir a visitar, y cuando terminó el culto yo junto mi Biblia, mi familia, y me voy y le digo, Señor, hasta la semana que viene, y me voy, me desligo de mi vida espiritual. Puedo ir a vivir puedo ir a vivir solo en mi casa sin Dios. Es un concepto católico romano impuesto en los primeros siglos de la Iglesia Católica. ¿Usted debe ir a congregarse? Sí, congréguese con sus hermanos porque es lo que dice la Biblia, pero no se equivoque en que el templo, el edificio, es donde Dios vive. El templo de Dios, bien lo dice acá, no lo estoy diciendo yo, eres tú, eres yo. Nosotros somos. Y ese es el templo que nosotros debemos cuidar. Otra vez, no estoy hablando en contra de ninguna denominación, enseñando o prohibiendo que la gente debe dejar de ir a la iglesia o congregarse. No. Pero si vamos a estudiar la Biblia, quedémonos con lo que la Biblia enseña, lo cual es lo correcto. Y lo correcto es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, versículo 7, quiero leer, dice: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fornicación, la palabra ahí que estoy usando, no estoy muy seguro cuál es, porque hay dos palabras que se usan y se han traducido en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como fornicación, pero las dos más o menos llevan al mismo lugar, que son las relaciones tanto pervertidas entre hombre y mujer, o hombre o mujer y mujer, como las relaciones fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá el apóstol? Cuidado. Sí, debes cuidar, ¿no?, el alimento, la vianda, eso es alimento, eso es vianda, alimento, ¿no? Lo que va a tu estómago va para el estómago, y para eso es el estómago, para recibir alimento. Pero cuida más tu cuerpo, el entero, el físico, todo el ser humano. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Otra vez, apuntando a problemas, ¿no?, de esa índole, ¿no?, o llevándola el punto para ahí. Recuerden que Jesús siempre se refleja junto con su pueblo, él como el esposo, y su iglesia, su pueblo, su gente, no una denominación o un edificio, sino que nosotros, los seres humanos, que guardamos sus mandamientos y que tenemos su testimonio, nosotros somos su esposa.
nosotros tenemos que prepararnos y no, como dice ahí, ¿no? En Apocalipsis, no sé si ya lo hemos leído o lo han leído ya, ¿no? Cómo se refiere a la falsa iglesia el ángel mensajero con Juan, como una ramera, ¿no? Y la madre de las rameras, o sea, la madre de las rameras tiene rameritas, ¿no? Y cómo se refiere al último pueblo santo que la Apocalipsis describe como los 144.000, ¿no? Vírgenes, ¿no? Sin mancha, que no fornicaron. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y les ordena ahí que dejará el hombre a su mujer y se unirá a ella y serán los dos una sola carne. Esa fórmula matemática no se cumple nomás con la persona que uno se casa. Y quiero tener mucho cuidado al decir esto, pero como lo dice aquí la Biblia, que uno puede cumplir la misma fórmula de ser una sola carne con una ramera. O con alguien. Si usted engaña a su esposo o a su esposa, usted está compartiendo eso que usted ya fue unido antes con su cónyuge. No sé si me explico. Usted puede llegar a ser una sola carne también, con, como dice acá, con la ramera, ¿no? Con la otra persona. Y ahí no le quiero ni contar los problemas que hay. Porque es algo que es solamente creación de Dios. Y los que estamos casados lo sabemos, ¿no? Uno se une no solamente en cuerpo, en corazón, en mente. Hay veces que uno piensa y siente lo mismo que la otra persona. Especialmente si uno tiene muchos años de casado. Hay una fórmula en el mundo secular que es la siguiente, una fórmula energética. Yo vengo a mi casa, ¿no? Yo a la casa del trabajo. Soy fiel, ¿no? Mi esposa es la única mujer en mi vida. Yo comparto mi energía con mi esposa, ¿no? Nos recargamos juntos. Y esa energía, ella la reparte dentro de los niños. Ahora, no estoy diciendo que esto es así, simplemente estoy dando el ejemplo para que tal vez se entienda un poco más lo que quiero decir. Yo, como esposo, ¿no? Tengo una relación fuera del matrimonio. Mi energía que yo estaba compartiendo 100% con mi esposa nada más, ahora comparto la mitad o tal vez hasta le doy más a la relación fuera del matrimonio. Bueno, ¿cuánta energía voy a traer ahora? Pues la mitad o menos. Es menos la recarga que había antes, entonces la mujer tiene menos energía. Ahora, ¿qué le va a repartir ella a los niños? Muy posiblemente no tenga energía tal vez para repartir, o tal vez tenga puro mala onda para repartir. Bueno, y ahí es donde empiezan los desequilibrios en la familia. Y por eso engañar es tan peligroso. El Señor no nos dice eso porque quiere que nos aburramos con una sola mujer o con un solo marido. No, Él lo dice porque hay un balance dentro de su creación. Y ahí es donde yo quiero ir. Cuando nosotros empezamos a desbalancear la creación del Señor, ahí es donde empiezan los problemas. Y tanto lo podemos desbalancear. No quería tocar tanto el tema del matrimonio, pero cuando desbalanceamos la creación de Dios en el ámbito sexual matrimonial, es un súper problema. Pero no es menos problema, hermano, el desbalancear la creación de nuestro Creador por medio de la alimentación. Es tan
o más, es tan dañina, no creo que más, pero sí es tan dañina, yo creo, como desbalancear la creación de Dios en la familia. Y es lo que Satanás está haciendo hoy. ¿Acaso usted cree que es casualidad que Argentina haya aprobado el matrimonio igualitario? No, Satanás está atrás de eso. No nos engañemos, es Satanás el que mueve todos esos hilos. Y él está literalmente deformando la imagen de Dios en este planeta. Creo que ya es Chile, ya lo aprobó. Bueno, lo aprobó Estados Unidos, ya lo sabemos. Lo aprobó, ahora está México, si no me equivoco, estaba viendo las noticias, unas noticias hoy. No la leí bien, pero al parecer sí. Aprobar el matrimonio igualitario. Eso por ese lado. Ahora, ¿qué tal por el lado de la alimentación? ¿Cómo el enemigo deforma la creación del creador? Bueno, alimentos transgénicos, si usted no sabe qué es, pero le mando que es una urgencia que usted se entere qué es eso. Usted cuando va, tal vez a veces nos queremos ahorrar los centavitos, ¿no? Pero a la larga nos puede costar hasta la salvación una mala alimentación. Compre alimentos orgánicos. Y fíjese, tal vez estamos en este país mal acostumbrados a comer un montón. Pero tal vez hasta nos haga mejor a nuestro cuerpo. Si por comprar buenos alimentos voy a consumir menos, mejor. Usted, la porción ideal, según los expertos, de alimento que nosotros debemos ingerir es del tamaño de nuestro puño, de nuestra mano. Y mire, bueno, es difícil que usted vea, mi mano es pequeña, yo soy pequeño, mido 5'5". Entonces la alimentación que yo tengo que tener es bastante reducida. Y eso es lo que yo debería ingerir cada vez que almuerzo o desayuno. Todavía a la cena uno debería ingerir tal vez menos. Pero eso es por un lado. Vamos a ir un poco más crítico. Los jugos, el jugo Tang, ¿no? Que es tan famoso, bueno, por lo menos en mi país y acá en Estados Unidos lo es. Todos los jugos colorantes, refrescos, sin ir más lejos, todo el daño que causa, ¿no? La Coca-Cola, la Pepsi, el Sprite.